Hola compañeros del canal, hoy les traigo una guía básica acerca de los conocimientos que deben de tener para poderse iniciar en este hobby. Voy a tratar de explicarlo de la manera más sencilla posible para que me entiendas y que puedas tener el acuario de tus sueños sin morir en el intento. Esta guía básica está dedicada a aquellas personas que apenas se van iniciando en este hobby. Les voy a mencionar algunos conceptos básicos que debes de saber y luego cómo en 3 sencillos pasos puedes tener tu acuario soñado. Antes de pasar a eso, quiero dar las gracias a todos los que nos hacen el favor de seguirnos en el canal. Ya pasamos de los 1000 suscriptores y la verdad pensé que solo mi familia iba a ver los videos. También le mando un saludo a Beto Mercado y los invito a que se unan al mejor grupo de acuarófilos que hay en Facebook. Se llama Grupo La Atlántida, al cual yo pertenezco. Bueno, ahora sí, vamos con la información. El éxito de conseguir un acuario vistoso y de que tus peces no mueran radica en entender la química que hay dentro de un acuario. El acuario es un ecosistema cerrado, es decir, un sistema con muchos organismos vivos que comparten el mismo espacio, teniendo que vivir en total equilibrio y en el cual deberán de ocurrir los mínimos cambios posibles. La función del acuarista, o sea tú, es proporcionar lo necesario para que este ecosistema cerrado se mantenga equilibrado, pero a su vez tratando de interferir en él lo menos posible. Suena complicado, pero realmente no lo es. La clave consiste en saber realmente qué tipo de acuario quieres e informarte para saber cuáles son los cuidados que le debes de procurar. Existen 4 tipos de acuarios. Acuario comunitario. En él conviven diferentes especies de diversos hábitats que comparten los mismos parámetros y conducta. Es el tipo de acuario más común y para el que va dirigido esta guía. Biotopo es un acuario donde solo viven especies, tanto peces como plantas, de un lugar determinado. Se trata de igualar lo más fielmente al lugar de origen. Paisajismo es el arte y la técnica de conjuntar de forma estética rocas, plantas acuáticas o maderas fosilizadas en el interior de un acuario. Acuario holandés es un tipo de acuario donde las plantas son el punto focal, es lo más importante y los peces son meramente un accesorio. Es el tipo de acuario más difícil y caro de hacer, solo para avanzados en la materia. Ahora que ya sabes los tipos de acuarios que existen, piensa bien cuál quieres. Decídete por uno que realmente puedas hacer dependiendo del tiempo y el dinero que le puedas invertir. Decide qué tipo de peces quieres y busca la mayor cantidad de información que puedas y compara precios. Para ser un buen acuarista, debes de tener o de crearte, en caso de no tenerla, el hábito de la lectura y ser autodidacta. Ahora, te voy a explicar algunos de los conceptos básicos de química que deberás de aprenderte. Para esto te los voy a explicar de una manera muy sencilla para que puedas manejarlo sin problemas. El pH indica lo ácida o básica que es el agua del acuario. El pH neutro es 7. Cuando baja de 7, el agua es ácida. Cuando sube de 7, el agua es básica o alcalina. La mayoría de los peces están a gusto en un pH cercano a 7, ya sea un poco hacia abajo o hacia arriba. Para saber el pH de tu acuario tendrás que comprarte un test o tomar una prueba y llevarla a un acuario para que ahí la realicen. Un tip es indagar el pH de tu localidad y en base al resultado obtenido elegir peces que soporten dichos parámetros. Dureza. La dureza temporal o KH o alcalinidad se refiere a la dureza derivada principalmente de iones de carbonato y bicarbonatos. La dureza general GH se refiere principalmente a las concentraciones de iones de calcio y magnesio. Por tanto, las siglas GH y KH indican la cantidad de ciertas sustancias que hay disueltas en el agua. Cuando hay mucha cantidad, el agua es dura. Cuando hay poca, el agua es blanda. La mayoría de los peces prefieren el agua blanda. Ciclo del nitrógeno. El nitrógeno es muy importante y se presenta en 3 formas, de más a menos tóxico para los peces: amoníaco, nitritos y nitratos. Un nivel alto de cualquiera de estos compuestos provoca una elevada mortandad de peces. En el acuario todo está pensado para que el amoníaco que va apareciendo debido a restos de comida, a los excrementos y en algunos casos a peces y plantas muertos,
se conviertan en nitritos y estos a su vez en nitratos, que pueden alcanzar concentraciones altas en el agua antes de resultar dañinos. Finalmente, los nitratos son consumidos por las plantas, por eso la importancia de tener plantas naturales, o puedes eliminar los nitratos, mediante cambios parciales de agua que los diluyan, si no los peces terminarán por morir. Oxígeno. Los peces lo necesitan para respirar y se encuentra disuelto en el agua. Su concentración puede variar. Cuanto más caliente esté el agua, estancada, tenga sobrepoblación, cuanta más materia orgánica en descomposición tengas, ya sean restos de comidas, peces muertos u hojas muertas, y carezcas de plantas naturales, menos concentración de oxígeno tendrá el agua, y con la falta de oxígeno los peces mueren. Fosfatos. Para los peces no suele ser importante, pero sí lo es para el equilibrio de crecimiento entre plantas y algas. Estas aparecen en el acuario principalmente por un exceso de comida para peces. Si hay muchos fosfatos, está sobrealimentando, y eso tendrá consecuencias sobre las plantas y repercutirá en la salud de los peces de manera indirecta. Las bacterias son imprescindibles para lograr un buen equilibrio entre los peces y para mantener estable la química del agua. Estas se forman durante el ciclado, que dura en promedio de 30 a 45 días. Son por tanto las primeras que tienen que estar en tu nuevo acuario y necesitan un tiempo para desarrollarse y empezar a hacer su función. Su trabajo consiste en tomar el amoníaco generado por los peces y plantas cuando tienen hojas muertas y convertirlo primero en nitritos y luego en nitratos, que liberan al agua. Su ubicación principal es en el filtro, aunque con el tiempo se instalan en todas partes. Es importante no hacer limpiezas exhaustivas porque corremos el riesgo de eliminarlas y reiniciaremos el proceso y los peces pueden morir. Recuerda, es un ecosistema cerrado. Nuestras intervenciones generalmente estropean el equilibrio. Cuanto menos metas la mano a tu acuario es mejor. Las plantas. Estas tienen una gran importancia en el conjunto. Aparte de su efecto decorativo, se ocupan de proporcionar oxígeno y de retirar los nitratos que usan ellas para crecer. Además, son las competidoras de las algas, que crecen en todos los acuarios y que, si bien son parte del ecosistema, por lo que al intentar eliminarlas prácticamente es una batalla perdida. Siempre vas a tener, aunque sea en menor cantidad. Si no encuentran competencia, serán las que utilicen los nitratos, creciendo de modo explosivo y consumiendo grandes cantidades de oxígeno. Los peces, que si bien son a menudo lo más bonito, también son los que desequilibran más el acuario, generalmente porque intentarás poner demasiados y muy pronto. Los peces aportan nitrógeno al sistema y retiran el oxígeno. Para poder estar a gusto necesitan, entre otras cosas, que alguien aproveche ese nitrógeno y le aporte el oxígeno necesario. Como ves, de nuevo, la importancia del equilibrio. Ahora que ya conoces algunos conceptos básicos y que ya sabes de la importancia de la química en el acuario, entonces ya estás listo para elegir el acuario y los accesorios necesarios. Vamos con el primer paso. El primer punto es la elección del acuario y de sus accesorios. En esta elección influyen factores como el tiempo que tenemos disponible para cuidarlo. Debemos de tener una idea general de cómo queremos que se vea, de los peces que vamos a introducir y el dinero disponible para llevar a cabo dicho proyecto, y mucha paciencia. Cuando se trata de equipar un acuario, se obtiene lo que se paga. Un acuario barato suele incluir un equipo limitado, por tanto tus selecciones de plantas y peces se verán limitadas, mientras que uno más caro viene con mejores acabados, más accesorios y una mejor iluminación, lo que te permitirá hacer más cosas para que luzca mejor. Algo importante a considerar y que los principiantes no saben es que es más difícil mantener estable un acuario pequeño, hablamos de unos 60 litros hacia abajo, que uno más grande de 100 o de 200 litros. Estos son los elementos en los cuales nos tenemos que fijar bien al momento de comprarlos para hacer la mejor elección posible y obtener buenos resultados. Vamos a hablar de los sustratos. Hay tres tipos de sustratos en el mercado. El sustrato nutritivo,
el cual vamos a utilizar si nuestro acuario va a ser plantado. No es lo mismo que tu acuario tenga algunas plantas a que sea un acuario completamente plantado y que tengas plantas de diversas dificultades. Este sustrato suele ser caro. Arena sílica. Nos sirve para sujetar a las plantas, le da un efecto más natural al acuario. Algunos peces necesitan este tipo de sustrato porque les gusta buscar en el fondo restos de alimentos. La grava es el sustrato más común y barato. Permite alojar bacterias extra, además de las del filtro. Puede ser artificial, que la hay de colores, aunque no es muy recomendable. Lo mejor es usar la natural. La más usada es la llamada grava de cacahuate. Acondicionadores. El acondicionador más utilizado es el neutralizador de cloro. Lo más común en los cambios de agua es utilizar agua de la llave. Si usas agua de manantial o embotellada no hay problema, pero la de la llave está clorada para permitir su consumo de modo seguro. El cloro es tóxico para los peces y en grandes concentraciones puede resultar mortal, así que tienes dos opciones. La primera es llenar un cubo de agua y añadirle la dosis de anticloro que marque el fabricante. La vas a revolver, la dejas reposar unos minutos y después la puedes añadir al acuario. La segunda opción que tienes es llenar el cubo de agua, dejarlo reposar de 24 a 48 horas y quedará libre de cloro, el cual es un gas y por tanto se evapora. Para estar seguro de que ya no hay cloro en el agua, basta simplemente con olerla. Los filtros. Debemos adquirir un filtro que por lo menos, y estamos hablando de que es lo mínimo, necesitas que mueva 3 veces el volumen de agua de tu pecera. Si mueve una mayor cantidad de agua, mucho mejor. La función de los filtros es la de forzar la circulación del agua a través de él para limpiarla de partículas que puedan hacer que el agua se vea turbia. Además, purificarla biológicamente a través de la activación del ciclo del nitrógeno. También oxigena el agua y una buena circulación también previene la proliferación excesiva de algas. Hablamos de la iluminación. Necesitamos luz con una temperatura de 6500 grados Kelvin. Debido a que es la principal fuente de energía de las plantas, es importante asegurarse de que la fuente de luz se distribuya de forma homogénea por toda la superficie del acuario, con el fin de que ésta sea accesible a todas las plantas en cualquier ubicación. La luz siempre es más fuerte en el área central del acuario y menos intensa en las esquinas. Lo más recomendable es utilizar tecnología LED. Este tipo de luz es la más económica por consumo y no genera tanto calor como otros tipos de fuentes. A pesar de que su precio inicial es sensiblemente mayor, vale la pena hacer el esfuerzo por tener este tipo de iluminación, ya sea hecha de manera casera o lámparas profesionales. Temperatura. Un acuario tropical frecuentemente requiere un sistema de calefacción. La mayoría de los peces y plantas necesitan una temperatura de entre 22 y 25 grados centígrados, mientras que ciertas especies como los discos necesitan mantenerse entre 28 y 30. La solución más sencilla es instalar un calentador interno, el cual deberá de ser de preferencia automático para así ahorrar energía. La regla es de 1 watt de potencia del calentador por 1 litro de agua de tu acuario. Termómetro. Nos dice a qué temperatura está el agua. Los hay que flotan dentro del acuario y adhesivos para pegar en la parte exterior. Los primeros son los más precisos, además de ser baratos. Medidores de parámetros. Pueden ser aparatos o tiras de colores que indican cómo está cada valor del agua: pH, cloro, dureza, nitratos, nitritos, etc. Al principio, con las tiras medidoras, que son sencillas de manejar e interpretar, tienes suficiente. Si te aficionas y deseas peces más exigentes, entonces necesitarás modos más precisos de calcular el estado químico de tu acuario con regularidad. Estos medidores son lo primero a usar regularmente al principio para comprobar que los valores están estables, especialmente los relacionados con el nitrógeno. E imprescindible si tienes problemas, porque casi seguro que se deben a una variación importante en algún parámetro y no puedes corregirlo si no sabes cuál es. Pasamos al segundo punto.
Elegir las plantas correctas. Aparte de los peces, las plantas resultan ser un atractivo visual del cual muchas personas disfrutan por el ambiente natural que reflejan. Para hacer de tu acuario un éxito necesitas las plantas correctas. Muchos principiantes descubren que sus plantas no son la mejor elección después de haberlas comprado. Existen 3 tipos de plantas para acuario dependiendo de las necesidades lumínicas que necesitan para su crecimiento. Hay plantas fáciles o de poca dificultad. Necesitan de 15 a 30 lumens, dificultad media de 30 a 50 y alta dificultad de 50 en adelante. Es fundamental contar con la información de las plantas antes de comprarlas, así como saber cuántos lumens tiene la luz de tu acuario para hacer la elección correcta. También es importante saber las necesidades de CO2 de las plantas. Pudiera ser que el acuario no suministre suficiente luz o CO2, lo que provocará que las plantas no crezcan de la mejor manera o inclusive que mueran. Cuando una planta muere, su tejido se rompe, liberando una gran cantidad de nutrientes que son disueltos nuevamente al agua. Estos nutrientes causan el crecimiento de las algas, siendo una fuente de problemas. Fertilización. Dependiendo del tipo de plantas que tengas, será necesario utilizar fertilizante líquido o en pastillas. Hay una gran variedad de ellos, desde marcas muy reconocidas y caras hasta productos caseros a bajo precio. También es muy probable que necesites un sistema de CO2, el cual deberás de poner en funcionamiento desde el principio, con el fin de acelerar el crecimiento de las plantas y reforzar su color. Existen muchas opciones en cuanto a fertilizantes y suministros de CO2. Vamos por el último de los pasos. Elegir los peces correctos. El balance correcto entre peces y plantas es un factor fundamental para asegurar un entorno saludable, promoviendo un comportamiento natural en los peces. Algunos necesitan un acuario densamente poblado para ocultarse de la luz, de algún otro pez que los estrese. También les sirven las plantas para depositar sus huevos, para demarcar territorios y a los alevines para protegerse de ser comidos por peces de mayor tamaño. La mayoría de ellos se sienten más seguros y pueden ocultarse rápida y fácilmente. Aquí es donde el principiante comete muchos errores, sobre todo de incompatibilidad y sobrepoblación. Te voy a dar unos consejos que deberás de seguir para evitar esta situación y hacer la elección correcta de peces. Lo primero es saber qué tipo de acuario es el que quieres para buscar peces que vayan con dicha elección. Preguntar el nombre de los peces que te gustaron. Investigar la ficha técnica de los peces para recabar la mayor cantidad posible de información y poder hacer una elección correcta. Utiliza la regla de 1 centímetro de pez en su tamaño adulto por cada litro de agua para evitar la sobrepoblación. Evita comprar peces solo porque te gustaron sus colores. No aceptes peces enfermos. Si eres principiante, busca peces fáciles de cuidar y que sean resistentes. Hay muchas cosas más por aprender, pero esta es solo una guía básica. Así que bueno, compañeros del canal, espero que la información proporcionada te sea de utilidad. Síguenos en Facebook y suscríbete al canal para que siga haciendo más videos. Y recuerda, para ser un buen acuariófilo tienes que hacerte del hábito de la lectura. Es muy importante leer. Primero se lee y después se compra, no al revés. Hasta pronto.